Como día martes. Están ahí saliendo de los brazos de Morfeo. Ya. Les recuerdo lo de siempre. Fecha de prueba. Dice aquí cuarto medio, historia. Prueba 28 de septiembre. 28 de septiembre a las 3 de la tarde. 28 de septiembre a las 3 de la tarde. ¿Ya? Esa sería la segunda prueba. ¿Mm? Y les puedo adelantar un poco. Les podría decir que lo más probable es que la prueba 3 para cuarto medio sea la semana entre el 25 y el 29 de octubre. Y ahí se acaba. ¿Ya? Y ahí se acaba. Sigo con el ritual de siempre. Veamos, para cuarto A en historia, nadie está pendiente. ¿Ya? Solamente en educación ciudadana, Ángelo, Valentina, Solini y Yarixa. En cuarto C en historia pendiente, Carla, Darling, Lucas y Nicole. Y en educación ciudadana, Martín, Carla, Darling y Nicole. Y veamos en el cuarto E. Nadie está pendiente. Veamos la situación para este segundo semestre. En el cuarto A está pendiente Karen, Catalina y Marcelo. En el cuarto A. En el cuarto C está pendiente Carla, Darling, Lucas y Pablo. Prácticamente se repiten los del primer semestre. Y para el cuarto están pendientes Felipe, Francisca y Kiara. Si alguien tiene algún tipo de observación, por favor la hace llegar a mi correo. Para el segundo semestre las pruebas están cargadas en Moodle. La carta de educación ciudadana está cargada en Moodle, ahí la contesta. Y en el primer semestre, como ya todos saben, se mandaron las guías de actividades muy sencillas, y no han llegado de vuelta. Bien, continúo. Las notas de sus tareas, que son muy buenas, las notas de sus tareas, para los que mandaron tareas, están en Full College. ¿Ya? Y ahí quizás ustedes tengan acceso con la clave, o sus padres, su apoderado, tengan acceso con la clave, y ahí están puestas todas las notas y pueden ver y analizar todo el panorama del semestre anterior y de este semestre. Por supuesto, las observaciones me las hacen llegar por correo, porque también me puedo equivocar. Así que no, ningún temor en enviármelo por correo. Recuerden que si ustedes no hicieron la tarea, pero evidentemente tienen que hacer la prueba, la nota de la prueba va en el casillero en blanco de la tarea. ¿Ya? Ojo con eso, ayer lo expliqué, lo he explicado anteriormente, podría llegar a perjudicarlo, porque si hicieron una tarea y sacaron un 7, pero hicieron la prueba posteriormente y sacaron un 3, terminan con un 3, un 7 y un 3. ¿Ya? Perfecto. Súper. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a notas, fechas, alguna indicación del grado? Me parece que no debería haber, ¿ya? Pero si hay, me la hacen saber ahora al término de la clase o posteriormente por correo. No hay ningún problema. ¿Ya? Ya. Vamos entonces. ¿Qué vimos hace 2 semanas? ¿Qué vimos hace 2 semanas? Los derechos sociales en América. ¿Los vamos a hacer ver así, en ese modo? ¿Ya? Hicimos primero un marco teórico, ¿cierto? Recuerdan que hicimos un marco teórico acerca de los derechos sociales en América, y no solamente esto, sino que a través de las libertades fundamentales, las libertades individuales de las personas. Y posteriormente hicimos una especie de comparación o contrapunto entre el caso chileno, un Estado completamente liberal en lo económico, bastante en lo político, aunque no como algunos quisieran, y otro Estado que por supuesto se declara socialista, ¿cierto? El caso cubano, ¿ya? Y vimos las diferencias en cuanto a derechos y libertades. Y de eso ustedes me van a tener que hablar en la prueba. En primera instancia, como siempre lo hacemos en mis clases, hicimos un breve marco teórico, donde definimos y establecimos tipos de derechos sociales. Esto a nivel mundial, por supuesto. Y posteriormente el marco jurídico. ¿Dónde encontramos esto? Es decir, cuando ustedes esto requieran estudiarlo en la universidad, ¿dónde lo encuentran? En primera instancia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, de 1948. Posteriormente, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente, en el Protocolo de San Salvador, ¿ya? Y hablamos principalmente de la educación. Lo tomamos como ejemplo, a eso me refiero. Y el mismo marco jurídico y legal que ha establecido para las libertades individuales. Es el mismo.
Por ejemplo, en este caso, la libertad de enseñanza, que quedó claro que la mayoría estaba a favor de la libertad de enseñanza. ¿Bien? Es decir, que sus padres pudieran elegir qué tipo de educación les daban a ustedes, qué tipo de colegio iban a acceder. ¿Ya? Y de aquí ya fuimos con todo al caso chileno, ¿cierto? Un caso chileno donde en la Constitución, en el artículo 19, claramente quedan establecidos estos derechos, deberes, libertades, ¿m? Pero que aún así han sido demandadas algunas a partir de las movilizaciones de octubre 19. ¿M? Luego, en el caso cubano, también revisamos algunos artículos de la Constitución e hicimos algún tipo de comparación. ¿Qué reflexionamos finalmente y en qué concluimos? En que, como dice el profesor normalmente, en Latinoamérica no está la panacea, ni en un lado ni en otro. ¿Ya? No está el punto ideal, ya mediante el cual el Estado debe hacerse cargo de todos los problemas respecto a libertades y derechos sociales de las personas. No, ninguno ha sido capaz de suplirlo en un 100%, ya que en ambos hay falencia. ¿Mm? A pesar de que ambos han hecho lo posible, ¿cierto?, por paliar los efectos de la pandemia, ninguno lo ha logrado en su totalidad. Finalmente, llegamos a esa actividad de cierre que ustedes me recordarán si era la que había que hacer o no. Lo importante es que ya está cerrada y que por lo tanto ya no hay posibilidad de hacerla y que ya fue revisada y la nota se encuentra en Full College. Bien. Para el día de hoy tenemos el derecho a la salud. Seguimos con nuestro mismo objetivo, con la misma temporada, y vamos a hablar del derecho a la salud en América Latina y el impacto del COVID-19, es decir, de la pandemia, principalmente en la educación, que es el ámbito en el que nosotros nos encontramos ahora. Así que vamos a atacar dos frentes en dos momentos que se van a complementar. Nuestro objetivo es valorar el derecho a la salud en América Latina, o sea, efectuar una valoración efectiva relacionándolo al impacto del COVID-19 en la educación. ¿Bien? Yo creo que todos aquí, desde el profesor hasta cada uno de ustedes, Camila, Miguel, Nicole y compañeros que se han unido, de alguna forma u otra han sentido el impacto de la pandemia, ¿cierto? En sus vidas, en la vida de familiares. Quizás alguno lamentablemente ha perdido alguno, o ha perdido un amigo, un conocido, al vecino cercano, ¿ya? O en su vida cotidiana, desde algo tan sencillo como aprender a usar la mascarilla, a usar el lavado frecuente de manos, a usar alcohol gel, o no poder relacionarse o juntarse con los amigos, o simplemente no poder hacer las actividades diarias que hacían anteriormente. Esto se vincula totalmente con el impacto de esta pandemia en la educación, ya que si bien muchos me podrán decir, profe, que la tira al colegio, estoy seguro que a muchos les gustaría poder tener un egreso de cuarto medio como corresponde. Quizás es la última vez que muchos de ustedes se van a ver esa ceremonia de egreso, en la cual yo recuerdo que antiguamente cada uno era nombrado, tocaba la campana por última vez y se retiraba. ¿Ya? Ese tipo de ceremonia yo creo que más de alguno lo va a extrañar. Bueno, de todo eso hoy vamos a hablar y mucho más. Bien, podemos yo creo que comenzar con esta nota introductoria. Bien, el derecho a la salud. Podríamos llegar a entender equivocadamente que el derecho a la salud es el derecho que debe proporcionarme el Estado a que yo no me enferme, ¿ya? A que yo esté sano eternamente y que si yo me enfermo, entonces está vulnerando mi derecho a la salud. Bueno, yo desde ya les puedo decir que no, que eso no debemos entender eso como derecho a la salud, sino que no, o debido a que el Estado es imposible que garantice la buena salud de cada una de las personas. Además de alguno de ustedes se resfría, le da gripe o simplemente tiene una enfermedad catastrófica imposible de prevenir. Por lo tanto, el Estado no puede hacerse cargo de que usted no se enferme. Se puede hacer cargo de la prevención, se puede hacer cargo del tratamiento, ¿cierto? Pero los Estados no se hacen cargo de que, no, mi población no debe resfriarse, ¿ya? Esto es imposible y está muy, muy relatado en la literatura. El derecho a la salud va por otro lado.
el derecho a la salud, tal como está señalado en rojo, en el segundo cajón, dice relación con la calidad del servicio que es entregada, con el nivel de acceso para las personas, con el nivel de cobertura para la población o determinada población de un país, de un territorio. Y por supuesto en condiciones de igualdad y libre discriminación. Es decir, yo no puedo sufrir un tipo de discriminación y no ser atendido porque pertenezco a determinada nacionalidad, etnia, religión. Ya eso les debe ir sonando, por supuesto, a todos ustedes a derechos fundamentales, ¿cierto? A derechos humanos. Y que, por supuesto, la atención sea oportuna y apropiada, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros, a mí todavía no me toca, afortunadamente, pero quizás cuántos de ustedes, y alguna vez lo hemos conversado en esta clase, han tenido que esperar horas o quizás no ustedes, sino que acompañando a un familiar o a un niño o a alguien de la tercera edad y tenga que esperar horas en un servicio de salud a ser atendido. ¿Ya? De eso en realidad es el derecho a la salud y así lo podemos definir. Hay determinantes bastante básicos que afortunadamente en gran parte del territorio de Chile yo creo que los damos por superados, si bien la cobertura no es un 100%. Por ejemplo, acceder a agua limpia y agua potable. Y si bien ustedes me han dicho que no les gusta el sabor del agua de Copiapó, yo les puedo decir que es agua limpia y potable. Tiene ese sabor porque proviene de la saladora que se encuentra en Punta Zorro, en Caldera, ¿cierto? Y lo hemos conversado en historia. ¿Ya? Bien. Miren esa imagen. Miren esa imagen. Si ustedes conocen una parte de Chile donde los niños recolecten agua para beber de esa manera, me lo cuentan. ¿Ya? Yo creo que además no podríamos porque nuestros ríos están contaminados, yo creo que la mayoría. Pero esos niños están recolectando agua tal cual, como yo les he mostrado la imagen de la señora sacando agua del Zanjón de la Aguada en los años 50 en Chile. Yo creo que algunos han visto esa imagen, yo la he mostrado bastante en clase. ¿Ya? Pero eso es ahora, 2020, 2021. Niños en algún país de Latinoamérica, no sabemos cuál y no nos interesa, recolectando agua desde algo similar a un riachuelo, podríamos decirlo, ¿ya? Por lo tanto, hay determinantes básicos que también los estados no han garantizado, ¿bien? El agua, por ejemplo, ¿ya? Tenemos nuestro marco legislativo, lo vamos a pasar muy rápido, ¿cierto? Porque es el mismo marco legislativo de los derechos fundamentales y de las libertades individuales que vimos en la clase pasada, ¿ya? Por lo tanto, también se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Protocolo de San Salvador, ¿cierto? Que incluye a todos los países de Latinoamérica y también a Estados Unidos. Y me refiero principalmente a la salud, porque es de lo que trata la clase, ¿cierto? Y ahí dice claramente en el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, ¿cierto? Bueno, son los estados los que tienen que hacerse cargo de estas necesidades básicas, ¿cierto? También de seguros, que en Chile los tenemos, el seguro de desempleo, por ejemplo, y otros casos. Me parece que alguien está pidiendo acceso, permiso. ¿Me permiten? No, nadie. Bien, retomo. La maternidad, por supuesto, está garantizada también en este artículo, que debe ser protegida antes, durante y después. ¿M? Así como también la infancia de todos los niños nacidos dentro o fuera de un matrimonio. Eso no nos interesa, ¿ya? Hay igualdad de protección social. En el artículo 12 del el Pacto de 1966 también lo corrobora, ¿cierto? Y además establece la salud física y mental, la cual ha sido dejada de lado paulatinamente tras los efectos de la pandemia. Los estados se comprometen a reducir la mortalidad infantil, ¿cierto? Y a mejorar en todos los aspectos la higiene del trabajo, del medio ambiente, que ya vimos en la clase anterior que, por más que esté escrito, ¿cierto?, en la Constitución de Chile, que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, esto queda en letra muerta y no se cumple, ¿cierto? Y finalmente, en el protocolo de San Salvador también revela las mismas necesidades, los mismos derechos
que se encuentran establecidos en el marco legislativo anterior. Miren qué importante el punto C, muy pertinente, dice la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, ¿no? Sí, por eso es que los estados deben hacerse cargo de nuestra vacunación. Y Chile hasta ahora hemos visto que lo ha hecho bastante bien, al menos en ese aspecto. ¿Mm? Por lo tanto, el marco legislativo es similar, sino más bien el mismo que el de los derechos sociales y el de las libertades individuales que vimos anteriormente en la última clase. ¿Bien? Bien. Hay principios del derecho a la salud. Los vamos a revisar brevemente. Tenemos en primera instancia la disponibilidad, ¿ya? La disponibilidad. En Copiapó, ustedes sabrán y estarán inscritos en algún consultorio, ¿cierto? El más cercano. Normalmente es el más cercano a la casa que ustedes ocupan. Bueno, de eso estamos hablando con respecto a la disponibilidad. Un número suficiente de centros de atención de la calidad que corresponde, ¿cierto? Y que los programas que ahí se entregan funcionen. Y que si yo voy a pedir una hora médica, que si yo voy a pedir algún tipo de atención, algún tipo de medicamento, no sea derivado para meses y caer en lo que llamamos la lista de espera, ¿cierto? Esta famosa lista de espera, sino que se encuentre disponible un centro de atención cercano a nuestro domicilio y que al mismo tiempo ese centro de atención tenga la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y materiales para poder entregar una asistencia de calidad. Podemos ver esa noticia, ¿cierto? 2020, carencia de insumos médicos. Senabas responde a Comisión de Salud. ¿Ya? Esto estamos hablando de abril 2020, cuando no sabíamos, primero, no sabíamos nada, no sabíamos cómo actuaba el coronavirus, y segundo, se produjo un gran acaparamiento y desabastecimiento a nivel mundial, ¿cierto? Íbamos al supermercado y no encontrábamos alcohol gel, no encontrábamos mascarilla, no encontrábamos lisofón, alcohol, gel, cloro gel, ni ningún elemento de limpieza, y ustedes lo deben recordar, y seguramente sus padres, si se lo comentan, también lo van a recordar. Por lo tanto, los estados son los que deben actuar de manera conjunta para contribuir en este aspecto y poder proporcionar todos estos elementos a su población. Disponibilidad. Bien, miren, aquí un país vecino, ¿ya? Perú recibirá prácticamente 2 toneladas de oxígeno desde Chile para atender a enfermos de COVID-19. Esto es febrero de 2021. Pensemos que la demanda era altísima, altísima de oxígeno, porque era el principal elemento químico, ¿cierto? Oxígeno, el principal elemento químico muy necesario para mantener con vida en las unidades de cuidado intensivo a los pacientes afectados por COVID, ya que sabemos que es una enfermedad respiratoria. Por lo tanto, nuestro país donó 1.000 toneladas de oxígeno y compró a Chile 960 toneladas, haciendo el total de oxígeno que se puede ver en esa noticia, ¿ya? Y esto es actuar de manera conjunta, ¿ya? Actuar de manera conjunta los países latinoamericanos ante cualquier tipo de desastre, como podríamos considerar también la pandemia, ¿cierto? También debemos garantizar, los estados deben garantizar la accesibilidad, ¿ya? Si bien puede ser que esté el centro de atención cerca o relativamente cerca, yo debo poder acceder a ese lugar. Pensemos en que quizá en el sur de Chile hay muchas personas, y lo he mostrado en algunas diapositivas, que tienen que acceder al colegio o a un centro médico más cercano cruzando un río en balsa o cruzando en esta especie de canopy de tirolesa con los niños, ya, o en una especie de carrito para poder llegar. Eso es en Chile, ¿ya? Y aún tenemos, sobre todo en el sur de Chile, niños que deben caminar kilómetros para poder llegar al colegio más cercano. En este caso, en el aspecto de la salud, nos vamos a remitir a la Amazonía. ¿Ya? Pensemos en la abrupta de la configuración del territorio, ¿cierto? De esa biomasa, de ese ecosistema, con zonas selváticas, con zonas fluviales, ¿cierto? Y que ese mismo río puede ser la fuente o vector de contaminación, ¿ya? Ya que hay pueblos originarios que habitan ese lugar que no tienen contacto permanente con las ciudades, no tienen contacto permanente con las noticias, ni mucho menos conectividad a Internet.
Por lo tanto, no se enteran, no saben o simplemente no aceptan los cuidados que tienen que tener con el coronavirus. Por lo tanto, se puede convertir en una gran ruta de contagio para la pandemia, ¿ya? Miren, de esa forma llegan. No sé si habían visto estas fotografías, pero de esa forma llegan los equipos médicos a todos los rincones de la Amazonía. Piensen en lo peligroso que puede llegar a ser eso. Atrás está, por decirlo de una manera, el encargado de conducir esta embarcación. Luego hay gente que preparada para un tipo de atención médica, más equipada, ¿cierto?, con el traje blanco, y luego otro tipo de personal, quizás con vacunas, quizás con oxígeno, quizás con algún tipo de atención médica. Lo importante es que todas las personas, todos los habitantes de determinado territorio puedan tener no solo la disponibilidad, ahí está el centro, ahí está el consultorio, ahí está el hospital, sí, pero debo tener la facilidad de acceso física y segura, porque si me transportan en esa lancha, ya me transportan en esa lancha y me dejan en un lugar y después debo cruzar a pie, ¿cierto? La selva, ¿ya? La selva, con todo tipo de peligros que hay en ese lugar, ¿ya? No se me está garantizando entonces la accesibilidad. Y también la accesibilidad a la información. Si yo me hago finalmente el examen, la atención médica, debo tener la forma luego de poder informarme acerca de mi atención, ¿ya? De esta forma podemos garantizar en gran medida el acceso en Chile. No sé si lo conocían, son vehículos, ¿ya? Son una especie de clínicas móviles, unos carritos de 3 cuerpos, ¿ya? Donde trabajan 3 equipos distintos y que toman muestras de PCR a quien quiera, ¿ya? Aquí yo conozco personas que trabajan en esto y están en diferentes poblaciones y por megáfono dicen, vecino o vecina, venga a hacerse su PCR. La gente va, se hace su PCR, es como un PCR móvil, ¿ya? Y el resultado está en muy poco tiempo. Lamentablemente las personas no acuden, ¿ya? Pero el servicio se encuentra y está y es gratuito. Aquí al menos se encuentra en la quinta región, va por sectores, movilizándose, y las personas se pueden hacer su PCR. Ustedes me contarán si eso existe en Copiapó. Bien. Miren, el acceso a la información, porque la accesibilidad es en todo ámbito. Tenemos información, infografía acerca del coronavirus en Mapudungún. Así lo tenemos también en el norte, en Aymara, en Quechua y en diferentes idiomas originarios. Esto es muy interesante y es muy inclusivo también. Tenemos también la aceptabilidad. Aceptabilidad, ¿y qué será esto? Esto dice mucha relación con la ética, ¿ya? Y el respeto y los valores culturales. En todo sentido, no solamente, como lo indica la noticia ahí, con respecto a la medicina tradicional o la medicina originaria o la medicina a través de la naturaleza. Quizás alguno de ustedes tiene la experiencia. ¿Quién alguna vez no se ha enfermado la guatita y la abuelita o la mamá le han dicho, tómate una agüita de manzanilla? ¿Cierto? Ya, yo creo que todo. O mira, con esta hierba va a eliminar toda la grasa de tu cuerpo. Puede ser también, ¿cierto? Ya, alguno creerá, alguno no, y ustedes me contarán. Sino que también, no solo en ese aspecto de la naturaleza, sino que también, por ejemplo, a requisitos de género, ¿ya? O el respeto por la confidencialidad. Yo no quiero que mi diagnóstico se sepa. Bueno, me parece perfecto, no hay ningún problema. O con respecto a género, yo quiero ser llamado mientras soy atendido de determinada forma, por ejemplo, mi nombre social, ¿ya? Yo nací eh, Fernando, pero quiero que me digan Fernanda, perfecto. Recordemos todo lo que hemos hablado sobre la libertad, ¿cierto? Poder concretar mis proyectos espirituales y materiales sin oposición arbitraria de tercero, bueno, debe ser aceptado. En este caso, vamos a fijarnos en este tema. Miren, mujer indígena del Amazonas lucha contra el COVID-19 con medicina tradicional. Esto significa con hierbas medicinales. Me gustaría escucharlo a ustedes, que alguien me dijera qué tanto confía en este tipo de tratamiento y si tuviera una enfermedad tan terrible en este momento como coronavirus, acudiría a un tratamiento de este tipo o acudiría al hospital. Ah, en lo personal, que es solo una opinión, que no interesa nada para la clase, yo voy al hospital, ¿ya? Pero si hay alguien que inicia un tratamiento de este tipo, o lo ha iniciado, o alguien sabe de alguien que lo haya hecho, sería muy interesante conocerlo, ¿ya? Ya que hay muchas personas, tal como lo dice este principio, lo aceptan, ¿ya? Y lo respetan. Miren eso. CESFAN de Nueva Imperial cuenta con atención de ya, esto
no tiene directa relación con el coronavirus, sino que con también poner a disposición de las personas, mire, disponibilidad, ¿ya? Y aceptabilidad de las personas, un tipo de atención médica alternativa, ¿ya? Natural, con una machi. Y les cuento cómo es la atención. Se debe reservar la hora médica, ¿ya? Tal cual como con un médico egresado de la universidad, y el paciente debe llevar una muestra de orina. La machi lo mira, ¿ya? Y dice, ah, usted tiene tal enfermedad. Esto. Lo mira y le dice la enfermedad. Y le entrega, en la segunda cita, le entrega 2 botellas de un líquido, ¿ya? De una bebida que prepara ella. Y le dice, tómela de tal forma y con eso se le va a pasar. Ustedes me contarán, son ustedes los jueces, yo muestro los hechos, esta noticia ustedes la pueden encontrar, ¿ya? Entonces, la medicina natural y por muchas personas es, por supuesto, aceptada. Y otro de los principios muy importantes, quizá uno de los más importantes, es la calidad, ¿cierto? Yo puedo ahora, voy para atrás, puedo tener ahí el consultorio del hospital, puedo tenerlo cerca de mi casa, soy respetado, soy aceptado, tal cual, tiene una variedad de atención, de especialidades y también tiene una medicina alternativa. Pero si todo ese servicio entrega... Claro, Nicole, poner en práctica las diferentes culturas. Otra cosa es que Nicole, Camila o Miguel lo acepten o no, pero está disponible. Está disponible, mire, 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 está disponible, es accesible, es aceptada, es respetada, es de calidad y el paciente podrá decidir. Nuevamente vamos a la libertad. Mire, excelente lo que dicen, ponerlo ahí a disposición. Está aquí en el consultorio donde yo vivo en Villa Alemana, porque estoy transmitiendo desde Villa Alemana para Chile y el mundo. Está, hay una farmacia mapuche. Y la gente va y compra ahí las hierbas que más le gustan. Ahí está, disponible. Use su libertad y acéptelo o no. ¿Bien? Respetándolo. La calidad, ¿ya? Y esto es muy importante, retomo hacia atrás, puede estar todo ahí cerca de mi casa, bajo estos principios que yo indiqué, pero si no es de calidad, esto se cae a pedazos, porque imagínense, yo estoy esperando y espero horas la atención de urgencia, o soy derivado a una atención de especialista y espero meses, o estoy hospitalizado y alrededor mío anda Mickey Mouse, ¿cierto? Ratones, o la comida entregada no es de calidad, no cumple con los requisitos básicos, calóricos, ¿ya? Todo eso, por supuesto, se cruza con este principio de la calidad. Si el equipo médico no es el adecuado, cuando uno entra al doctor, a veces la gente habla del doctor, ¿ya? Nadie le puede contradecir, pero ojo, hay profesores buenos, malos y más o menos. Hay astronautas buenos, malos y más o menos. Hay médicos, se los aseguro, buenos, malos y más o menos. ¿Ya? Hay de todo. ¿Bien? Miren esta noticia de 2017 que nos va a servir para hacer el contrapunto. Chile obtiene la mejor posición en América Latina y el Caribe en estudios sobre acceso y calidad a la salud, el mejor. Si uno que es tan crítico podría decir, bueno, y si este es el mejor, ¿cómo son los otros? Eso es lo primero que se me viene a la mente, ¿ya? Se ubica en el lugar 48, ¿ya? A nivel mundial, el mejor posicionado de América Latina, seguido por Cuba y por Argentina con 68. Ya, pero esto es 2017. Vivíamos sin mascarilla, sin coronavirus, y salíamos y nos abrazábamos y nos besamos, ¿ya? Aunque ustedes todavía eran muy chiquititos. Pero vivíamos en otro mundo que quizás nunca más va a volver. ¿Y qué pasó con el ahora? Miren, en nuestro peor momento, ¿ya? Pero ¿y no teníamos el mejor sistema de salud de América Latina? Probablemente sí, ¿ya? Pero nos sorprendió esto, no lo vimos venir, como dice la prensa, ¿cierto? Chile sobrepasó este sábado por segundo día consecutivo la barrera de los 8.000 casos diarios, en el peor momento, ¿ah? Y el récord histórico hasta ese momento, 8.112 diarios. O sea, el golpe tremendo, ¿cierto? No hay descontrol, hay un aumento de los casos que incluso lo habíamos previsto, dice el ministro, ¿ya? Afortunadamente, esto ustedes saben que hoy día, gracias a la vacunación, se ha controlado en gran medida. No solamente eso, sino que, ¿recuerdan los países que les nombré?
Detrás de Chile, Cuba, y detrás de Cuba, Argentina. ¿Ya? Esta imagen es tremenda. Esta imagen es tremenda. Argentina se vio golpeado por la pandemia, ¿ya? Se encerró prácticamente con una de las cuarentenas más restrictivas en el mundo, ¿ya? Esto es julio de 2021, por mucho tiempo. Por lo tanto, se vio bastante quebrantada su economía. La gente no tenía recursos para dar un entierro digno a sus familiares fallecidos. Y de esta forma eran conducidos los cuerpos. Esta imagen es muy real, muy decidora. O sea, el ataúd, la cruz. ¿Ya? El hoyo en la tierra, digámoslo así, la tumba, ¿ya? Ya está hecho y estas personas que van muy protegidas van, colocan el cuerpo a un costado y enterrado y no habían familiares, no había nada. Esto en el peor momento. Y superó las 100.000 muertes por la pandemia en julio de 2021. Chile tiene aproximadamente 37.000, ustedes me corrigen, 37.000 muertos hasta el día de la parada militar, que fue el dato que entregaron cuando hicieron la ceremonia del minuto de silencio. ¿Mm? Pero también hay un tema de proporcionalidad, ¿cierto? Chile, 18 millones de habitantes, Argentina, 48 millones de habitantes, ¿cierto? Ya. Cuba, que ocupa el segundo lugar, bueno, y que tanto se habla, ¿cierto? Siempre hemos hablado en el capítulo anterior, de su sanidad. Bueno, también se vio bastante golpeado, también proporcionalmente, ¿cierto? Reportan 6.505 contagios y 61 muertos. ¿Ya? Eso para ellos es bastante, con una población de aproximadamente 10 millones de personas en la isla, ¿ya? Pero si se dan cuenta, todos los estados, sin importar cuál es su régimen político, económico, se han visto afectados sin importar cuál era la posición que ocupaban a nivel mundial o regional en calidad de la salud. Es por eso que los estados continuamente deben estar revisando su sistema sanitario, actualizándolo y entregando un servicio de calidad, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles serán los problemas más comunes en la TAM de salud? Ustedes ya estarán pensando, ¿cierto? Los que van siguiendo la clase con atención. Voy a médico y no hay hora. Voy a médico y me dan horas para meses. Voy a urgencia y espero horas. Voy a la farmacia que está en el consultorio y no está el medicamento que me tienen que entregar. Voy a la farmacia en el centro de Copiapó y el medicamento me cuesta más caro que la atención médica. No hay capacidad de especialistas, ¿cierto? No están los insumos y muchas veces ni siquiera está la gasa con la que me tienen que hacer la curación. Quizá alguien de ustedes me pudiera decir, ¿sabe qué, profe? Sí, yo me he enfrentado alguna vez a situaciones como esa. Bueno, y ahí están, ¿cierto? El desabastecimiento de medicina y insumo. ¿Mm? Y esto es continuo, no solamente por la pandemia, ¿cierto? Anterior a la pandemia, y les aseguro que en Latinoamérica esto va a continuar, que no nos encontramos con el insumo. Yo tengo experiencias cercanas, yo no me lo hice, pero lo he visto. Yo tengo un sistema de salud que se llama Caprevena, ¿ya? Y cuando yo me quiero hacer ese examen, que me gusta hacerme una vez al año, esto es experiencia personal, el de resistencia a la insulina, a mí me entregan un frasco con un líquido glucosa que me tengo que tomar. Ya, me lo entregan, viene sellado. Ya, es un producto sellado como una botella, como una mini Coca-Cola, ¿sí? Ya, ya. Cuando ese examen es realizado en el sistema público, el mismo examen, al paciente le dicen que debe prepararlo en la casa, con juguitos de limón o de naranja, no recuerdo, más no sé qué, otra cosa, las cucharadas de no sé cuánto, y ahí hay una diferencia. Y ahí partimos con una diferencia muy, muy reveladora. Muchas veces, no muchas veces, yo una vez vi a alguien entablillado con un brazo fracturado con una caja de cartón. Ya está, ¿cierto? Quizás alguno podrá contar una experiencia, aunque aún así, cuando somos muy críticos, el sistema de salud chileno versus otros latinoamericanos responde, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, responde bastante bien versus otros latinoamericanos que a mí me ha tocado ocupar. ¿No? Capacidades del sistema sanitario. ¿Se acuerdan de este caso? ¿Alguien ahí hace memoria? ¿Se acuerdan de este caso? Del caso Espacio Riesgo. ¿Ya? Comenzó la pandemia, ¿ya? Y Chile, en el área metropolitana, no tenía la capacidad de hospitalización para tantas personas.
¿ya? No tenía centro hospitalario para tantas personas. Por lo tanto, se arrendó este lugar que se llama Espacio Riesgo, que es un centro de eventos. Un centro de eventos, en el cual uno se puede ir a cazar, por ejemplo, a Espacio Riesgo, por un valor de aproximadamente 2.000 millones de pesos, porque no había el lugar preparado, ya el recinto, la infraestructura, para tener a tantas personas hospitalizadas. Por lo tanto, el Estado de Chile arrendó Espacio Riesgo, cuando, ojo, podría haberlo utilizado sin pagar. ¿Por qué? Porque estaba en un estado de excepción. Y en un estado de excepción eso está permitido, ¿ya? Pero para no pasar por sobre el derecho a la propiedad, mire, derecho a la propiedad, se arrendó, pero hubo que pagar 2.000 millones de pesos. Esto después trajo una serie de polémicas, porque era muy alto el precio durante todo el tiempo que se debió arrendar. Se arrendó durante meses. Quizás alguno recuerde y le suena este nombre del caso Espacio Riesgo en nuestro país. Por lo tanto, problemas, por supuesto, capacidad del sistema sanitario, hemos visto, lo vemos diariamente en las listas de espera y también a nivel latinoamericano, donde algunas UCI, unidades de cuidado intensivo, fueron sobrepasadas, ¿ya? Fueron ampliamente sobrepasadas y hubo lista de espera en la UCI. Yo creo que esto es lo más representativo en Latinoamérica, incapacidad de las autoridades. Si bien un ministro de salud en Chile fue desvinculado de su cargo producto de una acusación constitucional, ustedes recordarán, ¿cierto?, ministro Mañalich de Salud. Esto es bastante revelador. Ahí tenemos al presidente de Argentina, ¿cierto? Señor Fernández, ¿ya? Con su familia, en un momento en que esto no se podía hacer, ¿ya? En un momento en que esto no se podía hacer. Ese aforo no estaba permitido, tal como en Chile. No estaba permitido ese aforo, no usaban mascarilla, ¿cierto? No hay ninguna medida de seguridad. Y por lo tanto se le intentó acusar, pero si bien se le acusó en primera instancia, no de manera legal, sino que a través de comunicados, ¿cierto? Y hubo que salir, el gobierno de Argentina tuvo que salir a pedir disculpas. Esto es bastante revelador. En nuestro caso, en Chile, ¿se acuerdan que el presidente se sacó una foto en Plaza Baquedano? ¿Se acuerdan? Ya, caemos en errores de ese tipo que por supuesto no deben ocurrir. Además de una capacidad muchas veces técnica de las autoridades para dar solución a los problemas sanitarios de los países. Pensemos y veamos que hay países que no han vacunado ni la cuarta parte de lo que ha vacunado Chile. Gestión de las autoridades, problemas económicos, bueno, incapacidad en general, ¿cierto? Aquí tenemos el caso de Perú, ¿cierto? Que vio sobrepasada su capacidad para poner personas en UCI, ¿ya? A ellos se les sobrepasó, o sea, pasaron del 100% de ocupación. En Chile lo bordeamos, ¿recuerdan? 90 y tanto por ciento. Por lo tanto, la lista de espera en esta ciudad, en la capital de Perú, Lima, se vio sobrepasada. La gente esperando ocupar una cama UCI, ¿ya? Un sistema bastante complejo, ustedes lo pueden observar ahí, producto de la pandemia. Esto es enero 2021, ¿ya? Vamos al impacto de la pandemia. Vimos entonces en lo general los problemas más comunes y ustedes podrían estar de acuerdo, ¿cierto? Y comunicármelo. El impacto de la pandemia en LATAM, en lo general, ¿cierto? La pandemia irrumpe en un escenario complejo. LATAM ya tenía bastantes problemas de económico, de pobreza, de tensión social, producto de los estallidos sociales en diferentes países de Latinoamérica, Colombia, Cuba, Chile, Bolivia. Y aquí están los datos, ¿cierto? Ya. Esto se lee así. América Latina y Caribe, población total, contagios y muertes acumuladas por COVID en lo que va del año 2020, ¿cierto? Ya. Latinoamérica es el 8,4% de la población mundial. Bien, listo. De los contagios, todos los contagios que hubo en el mundo durante 2020, el 18,6% corresponde a Latinoamérica. Y muy alto, en realidad altísimo, el 27,8% de las muertes producto del coronavirus durante 2020 corresponde a Latinoamérica. Es decir, 27 de cada 100 muertos que hubo producto del coronavirus durante el año 2020 corresponden a latinoamericanos. ¿Ya? Así se lee. ¿Bien? Profundiza desigualdades de todo tipo, ¿cierto? Pero de todo tipo, ¿sí? Baja en la productividad, desprotección social, informalidad, ya lo vamos a ver en el ámbito de la educación, ¿cierto? Causa un gran impacto en el
en el ámbito de la salud, ¿cierto? Lo podemos ver aquí, marcado por la pandemia. Disminuye la tasa de empleo, o sea, aumenta el desempleo, aumenta 10,7, es decir, prácticamente 11 de cada 100 chilenos estaban desempleados en 2020. La gente no se atrevía a buscar trabajo, nadie ofrecía trabajo, por el contrario, había gran cantidad de despidos, porque la productividad fue afectada, ya que por aforo, en una fábrica, en una empresa, ya no podían asistir al trabajo la misma cantidad de gente por metro cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, sube sustancialmente la cantidad de desempleo y esto afecta no solo a Chile, sino que también a toda Latinoamérica, ¿ya? Cae, por supuesto, el empleo femenino. ¿Y por qué cae el empleo femenino y aumenta la brecha de la división sexual del trabajo e incluso la brecha salarial? Esto implica un gran retroceso debido, podemos teorizar, las mujeres eternamente han sido las que lamentablemente se hacen cargo del cuidado de enfermos. Por lo tanto, la mujer es la que decide renunciar a un trabajo, a una actividad remunerada, para poder acudir en ayuda de quién, de esas personas que estaban enfermas, de esa persona de tercera edad, de ese niño, e incluso hacerse cargo de ese niño que ya no asiste al colegio. Miren qué interesante, que ya no puede asistir al colegio, por lo tanto tiene que estar 24/7 en la casa y alguien tiene que hacerse cargo de él. Miren la repercusión que podemos tener bastante cíclica, ¿cierto? Y de esto ha afectado, como dice aquí la noticia, al empleo femenino. Factores de riesgo, ¿cierto? Hay factores de riesgo, densidad de población. Hay una alta densidad de población, un gran hacinamiento. Pensemos en cuántas personas viven en cada casa, no solo en Chile, pensémoslo a nivel latinoamericano, ¿ya? Y la falta de acceso a servicios básicos. Esto es muy importante y hoy en día se está hablando lo que sale en el segundo cajón. El acaparamiento internacional por el acceso a las vacunas. No sé si han visto discusiones al respecto y que Chile, en el caso chileno, ha sido muy criticado por invitar a la población a una tercera vacunación, a una tercera dosis de refuerzo, ¿cierto? Versus otros países de Latinoamérica que no tienen el acceso. ¿Ah? Por lo tanto, hay una gran discusión, pero los estados aseguran en primera instancia, por supuesto, a su población, aunque siempre la invitación es a trabajar de manera conjunta, ¿ya? Y sabemos que Chile va a efectuar una vacunación, una tercera dosis de vacunación, bueno, y eso está muy bien si tenemos que asegurar nuestra propia sanidad, ¿cierto? América Latina y el Caribe no alcanza la inmunidad de rebaño para 2021. No solamente estamos hablando de Chile, quizás Chile sí la alcance, pero no a nivel latinoamericano. Y por lo tanto se requiere la solidaridad internacional y regional. Ya lo vimos en la cooperación conjunta con respecto al oxígeno, ¿cierto? Chile dona oxígeno a Perú. Se esperaría que hubiera un trabajo de manera conjunta y combinada entre los sistemas de salud de América Latina con respecto a las vacunas y que todos pudieran tener acceso por lo menos a las 2 primeras dosis, ¿cierto? Miren este gráfico, miren este gráfico. Uruguay, Chile, siempre están ahí, arriba, ¿ya? Arriba en cuanto a la administración de las vacunas. Chile, Uruguay, este gráfico se actualiza prácticamente a cada hora, lo pueden encontrar en internet, ¿ya? En una página muy buena, estadística, que se llama Our World in Data. Ahí está, así se llama la página. ¿Ya? Y Uruguay y Chile siempre están arriba. Miren, debajo Cuba, debajo Estados Unidos, Ecuador, El Salvador. ¿Ven? A nivel latinoamericano, yo seleccioné los países a nivel latinoamericano y miren, por favor, Haití, Nicaragua, Venezuela, bastante baja el nivel de vacunación. ¿Cómo ha afectado esto en la educación? Por supuesto, todos ustedes lo han vivido en carne propia, ¿cierto? La interrupción del aprendizaje y tienen la percepción de que aprenden menos y están preocupados por la PSU y cómo voy a enfrentar la PSU, cómo voy a obtener el puntaje que necesito para la carrera que me gustaría estudiar. Y en todos los niveles esto se ha repetido. Pensemos en lo difícil que es para un niño de primero básico. Primero básico, aprender a leer y escribir, sumar y restar en línea, con todos los distractores desde el refrigerador hasta la tele que tenemos en la casa, ¿cierto? Por lo tanto, miren, hasta el 88% de los aprendizajes se podrían perder en un año, noticia de agosto 2020.
Algunos alumnos, algunos niños que iban al colegio, desayunaban y almorzaban, recibían dos ejercicios de comida en el colegio. Luego se decidió entregar esta caja y que muchas familias reclamaban porque decían esto no es para la familia. Ojo, no era para la familia, era para el alumno. Eran estas canastas Junaep, quizás alguno de ustedes las recibe, que se entregan, me parece, quincenalmente a los alumnos que la requieren y trae una serie de alimentos y una cantidad de calorías determinada, pero ojo, es para el alumno, lo cual no va a reemplazar de ninguna manera la entrega de un desayuno y de un almuerzo en el colegio. Por lo tanto, otro efecto de la pandemia, la falta de esta fuente calórica de alimentación. Yo creo que ustedes también podrán pensar que en una familia en la cual los dos padres trabajan y el alumno se queda solo en la casa, quizás al cuidado de un adulto mayor, el aprendizaje no va a ser el mismo porque ese adulto mayor probablemente no está preparado y no le puede activar la clase de Meet y no le puede activar la clase de Zoom. Yo he recibido llamados telefónicos de apoderados que me dicen, pero profesor, si mi hijo yo lo dejo despierto, yo le sirvo desayuno en la cama y me voy al trabajo. Papá de un alumno de cuarto medio. Papá de alumnos de cuarto medio. Yo lo dejo, oye, cuarto medio, ya soy prácticamente un adulto responsable, que tengo que hacerme cargo, ¿ya? Tengo que hacerme cargo yo porque después nadie se va a hacer cargo de mí porque debo trabajar con autonomía, ¿ya? Pero aquí dice, familia sin preparación para enseñar. ¿Qué capacidad tienen los padres o esos adultos responsables para hacerse cargo de niños de esta edad, ¿ya? Y poder hacer un aprendizaje luego continuo en sus casos. O sea, la clase de Zoom, de Meet, se acaba a las 11:30 de la mañana y después es ese adulto el que debe hacer el aprendizaje continuo. Pensemos en los cursos anteriores, papá, mamá, ¿me ayudas con las ecuaciones de tercer grado, con las diferenciales, con la no sé cuánto de matemática, que puede ser mucho más complejo, o en física? ¿Sabe qué, hijo? No sé, ¿ya? Pero me parece que esto es mucho más grave en cursos más pequeños. Las clases digitales, el eterno problema. Yo creo que todos aquí nos hemos visto enfrentados. El profesor se cayó, ¿qué hacemos? Nos vamos, regresamos. La clase en el colegio también se cayó, nos vamos, regresamos. El profesor se está demorando mucho, se ha caído 3 veces, la clase se vuelve aburrida. Vámonos al mundo del alumno. No tengo internet, no puedo acceder. Me mandan guías impresas. ¿Puedo generar algún tipo de aprendizaje efectivo? Tal vez no. ¿Ya? Con esas guías impresas que son muy sencillas, ¿ya? Tal vez no. Lo que más enriquece una clase es la interacción, el debate, el intercambio de ideas, ¿ya? Esa fricción que se produce dentro de la clase, al menos en historia y en filosofía, con el intercambio de opiniones. Y eso no lo tenemos, ¿ya? El 20% de la población de la TAM no tiene acceso a Internet, ¿ya? Y eso es gravísimo. Partimos entregando la beca conectividad, pero es que el tablet, pero es que no se conecta, es que el chip, alguien rompió el chip, es que no me ha llegado el tablet, no me ha llegado el chip y no se conecta. Profesor, es que con mi hijo vive en una playa, en Caldera, donde donde no hay acceso a Internet. Nos enfrentamos a múltiples problemas debido a la pandemia, debido a estas clases. Profesor, es que me tengo que subir al techo porque el vecino me convía internet, entonces de ahí me tengo que conectar. Yo le he contado que es el tipo de correos que yo recibo. Ahí tenemos este caso, ¿cierto? Yasu, o Yasu, ¿ya? La niña que acampa para sus clases virtuales, ¿ya? Ella vive en una comuna rural, cerca de Pitrusquén, no ha ido a clase desde marzo de 2020, la comuna estaba, ya no, en cuarentena, ¿ya? Le compraron unas antenas para que se conectara a internet, no sirvieron, y solamente subiendo un cerro ya puede acceder. Por lo tanto, sube un cerro de lunes a viernes, una larga caminata, terminan las clases y vuelve a bajar el cerro. Ella no está acostada, no tiene el teléfono debajo de la almohada mientras el profe habla y sigue durmiendo, ¿ya? Ella está ahí. Le hicieron esa especie de carpita, sube con el hermano y ahí ella accede a clase. Yo creo que es muy probable que esta lámina salga en la prueba y me tengan que explicar todo lo que yo acabo de decir. ¿Bien? Esto ha provocado una gran cantidad, por supuesto, de abandono escolar. Miren, ahí tenemos una cantidad. Tenemos 186.000 menores, ¿ya? Que han abandonado el sistema escolar entre los 5 y los 21 años, ¿ya? Y durante el último año 2021, prácticamente 40.000 no se matricularon, ¿ya? No se matricularon. ¿Por qué?
porque ven que no hay buenas expectativas de poder terminar un buen año. Quizás muchos apoderados decidieron a propósito no matricularlo y hacer que su alumno repitiera, como han habido casos, para que el próximo año pueda retomar desde cero ese curso y obtener un buen aprendizaje y un buen conocimiento. Lo importante es que las cifras a nivel latinoamericano son bastante decidoras en cuanto al abandono escolar. Por supuesto, ha aumentado la violencia doméstica y embarazos prematuros, ¿ya? Ha aumentado la violencia contra la mujer debido a que hay hogares bastante vulnerables, con bastante hacinamiento, donde no tenemos el respeto familiar que todos tenemos en nuestras casas y por lo tanto se producen casos de violencia, ya que todos están todo el día y toda la noche en la casa, ¿ya? Ya no se podía salir, ¿cierto? Estábamos confinados y no se podía salir, por lo tanto aumentaban los casos de violencia doméstica e incluso en que las mujeres simplemente quedaban relegadas a las labores del hogar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos para los estados en LATAM? ¿Cierto? En lo general, articular las medidas sanitarias con las sociales y económicas, es decir, ninguna debe quedarse atrás. Avanzar en salud, ¿ya? Avanzar en derechos sociales y avanzar en la construcción de redes de protección económica. Si yo confino, si yo mando una población, lo hacíamos, ¿cierto?, a cuarentena, tengo que proporcionarle todos los recursos económicos para que esa persona pueda subsistir, ya que si el Estado es la que la encierra, el Estado debe hacerse cargo económicamente de esa persona que no puede trabajar y no puede percibir una remuneración, ¿cierto? De esta forma se van a reducir las desigualdades en todo el sistema social, de salud y económico. Mejorar ciertos aspectos de educación, con el apoyo continuo de los estudiantes a distancia que no pueden asistir a clases debido a la pandemia, llegando con el recurso educativo, tecnológico y de conectividad. Y además invertir con recursos económicos continuamente para mejorar ese sistema. De esto también nos podemos referir, por supuesto, a la inclusión digital, para poder llegar a una mayor cantidad de población. Pensemos en Chile, zona rural, pensemos en Latinoamérica, la zona de el río Amazonas, ¿cierto? Con toda la cobertura digital y el acceso a Internet que se requiere, ¿ya? Entonces, es lo que ya he mencionado hasta ahora para que Yasu no tenga que subir el cerro para conectarse, ¿cierto? Y además, no solamente eso, sino que poner a disposición de toda la población planes, cursos para el desarrollo de habilidades digitales, para que adultos responsables puedan hacerse cargo de esos menores que están todo el día en la casa y que tienen que hacer uso de Internet para acceder a clases. Y finalmente, garantizar servicios básicos, ¿cierto? El servicio al agua, el servicio a la sanidad, a viviendas adecuadas, que no sean viviendas vulnerables en la cual las personas puedan enfermarse, y el mejoramiento de estas poblaciones en barrios bastante vulnerables. Por lo tanto, este círculo virtuoso de la economía que les estoy presentando es la síntesis de los desafíos para los estados en LATAM y la invitación que hace la CEPAL a los estados para poder cubrir de manera integral estos desafíos, ¿cierto? Se generan empleos en la economía del cuidado. Esto es la economía del cuidado. Se generan empleos, ¿cierto? Y de ingresos para quienes se emplean en este sector. ¿En qué sector? En el sector que se encarga de cuidar gente, de los servicios. Por lo tanto, si se genera gran cantidad de empleos, se aumenta el consumo y se activa la economía, ¿cierto? Si se activa la economía, se generan nuevos recursos a través de la recaudación de impuestos. Mientras más consume la población, más impuestos se generan y por lo tanto hay más recaudación de impuestos y el Estado tiene una mayor recaudación fiscal, ¿ya? Y si tiene una mayor recaudación fiscal, ese Estado, por supuesto, vean este cuadrado de aquí, este cajón, puede invertir más, porque tiene más dinero el Estado, puede invertir más en políticas públicas y en sistemas integrados de cuidado. ¿Invertir más en qué? En todos los desafíos que les acabo de nombrar. Salud, educación, inclusión digital y servicios básicos. ¿Bien? Círculo virtuoso de la economía del cuidado. Estoy seguro que sale en la prueba. Miren esa imagen, por favor. Miren esa imagen. ¿Ya? Un país de Latinoamérica. ¿Ya? Un país de Latinoamérica. ¿Saben con qué se me viene a la mente? La peste negra.
hasta la forma de los ataúdes. Se me viene a la mente la peste negra y la forma de que enterraban a las personas. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta acerca del contenido? Catalina, Pilar, Benjamín, Pablo, Felipe, Karen. No, profe, bien. Ya, nombro los que veo aquí, los cuadraditos, con su foto, su nombre. ¿Ya? Ya. Recuerden que la próxima semana es la prueba y tenemos nuestra síntesis. Déjenme pensar algo. Si la prueba es el 28 de septiembre y 28 de septiembre es el martes a las 3 de la tarde, ese día en la mañana, ese mismo día en la mañana, vamos a tener la síntesis. ¿Ya? ¿Se acuerdan la última síntesis que hicimos? ¿Se acuerdan de qué se trató la última síntesis? ¿Se acuerdan de la estructura de la última síntesis? ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo me acuerdo. La estructura de la última síntesis fue en base a la prueba. ¿Se acuerdan ahora? Fue hecha en base a la prueba. Por lo tanto, si el profe se motiva, podríamos hacer la síntesis nuevamente en base a la prueba. O no, ustedes me dicen. ¿Ya? Mientras paso lista, ustedes me dicen si hago la síntesis en base a la prueba o en base a la temporada. ¿Ya? Voy a pasar lista entonces.